Isaías capítulo número 5. Capítulo número 5 del libro del profeta Isaías. Para los que no saben dónde está Isaías, pueden hallar la mitad de la Biblia hasta los Salmos y luego avanzan un poco y ahí encontrarán el libro de Isaías. Capítulo número 5, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Versículo que leemos es el versículo número 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Una vez más, versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a las naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellinos. Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Amén. Vamos a leer una vez más. Versículo 25 en adelante. 5 versículos nada más, hasta el 30. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados.
Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirán los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará consigo con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Así como estamos, vamos a hacer una oración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Oh Dios de misericordia, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones este día. Y permite, oh Dios, que podamos este día atesorar tu palabra, para que podamos, Señor, honrarte todos nuestros días en esta tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén. Aleluya. Digan gloria a Dios, hermanos. Esta tarde, queridos hermanos, quisiéramos muy brevemente pensar en uno de los hechos más trascendentales de la vida de la humanidad, del ser humano en general. Y queremos pensar algo con respecto, diría de esta manera, al hermano ineludible. Nadie lo puede evitar, ineludible. Diría juicio de Dios. Inevitable juicio de Dios sobre la vida de los hombres. De una manera muy breve esta tarde, quisiéramos pensar que algunas veces se ha querido como subestimar, no darle el lugar exacto a Dios y su verdad, llevando como consecuencia este desestimar de la gloria de Dios, del poder de Dios y del juicio de Dios, llevando a los hombres a tomar actitudes que son actitudes generalmente contrarias a la misma santidad y la misma verdad de Dios. Y quizás no solamente y principalmente el mundo se ha burlado de la justicia de Dios y de la verdad de Dios, haciendo casi pensar que las cosas van a seguir su curso normal y que bueno, un día nosotros desapareceremos de esta tierra, un día las cosas seguirán y dentro de 100 años, 200 años, 300 años, el mundo seguirá su curso y pareciera que todas las cosas permanecen igual. Uno de los apóstoles del Señor habló con respecto a eso y señaló que habrían de venir burladores en el tiempo final que desestimarían, hermano, la verdad de Dios en relación a su juicio, de tal manera que aún unos
en la época de Pablo el apóstol, habían regado en el mundo una filosofía, si ustedes quieren solamente un dicho, pero una filosofía, un concepto humano, que en relación a la eternidad y a la misma verdad de Dios, ellos decían: comamos y bebamos, que mañana nos morimos. Es decir, que no tenían, hermano, como una claridad en la mente, en el corazón, de lo que era vivir lejos o en oposición del Dios de los cielos. Y habían construido un pensamiento que los llevaba a tomar una actitud como de hermanos de despreocupación total en relación a lo que era el enfrentar un día, voy a decir, la muerte. Pero principal y más allá de la muerte, enfrentar a un Dios que, hermanos, tarde o temprano llamará a los hombres para ser enjuiciados. Es decir, que la justicia de Dios no podrá ser evitada, eludida, decir yo tengo otro compromiso, yo no voy a llegar. No. Sino que, hermanos, llegará el día cuando Dios, dice la Biblia, traerá grandes y pequeños delante del gran trono. Y los libros serán abiertos. Y los hombres serán juzgados por las obras. Ahora, el concepto de un día final, de una muerte que es capaz de ser trascendida, o es decir, que llega la muerte y después de la muerte seguimos, ese concepto no ha sido ni recibido por los hombres, por un lado, ni tampoco el concepto de que Dios haya de levantar a los hombres para ser enjuiciados. Quiero decirles, queridos hermanos, que ni los que no conocen a Dios, ni los que han conocido al Señor en algún momento, han guardado en su corazón esa verdad de que Dios ineludiblemente habrá de llamar a los hombres un día para ser juzgados. El pueblo de Dios, que describe la Biblia como al pueblo de Israel, es un pueblo que parece todo el tiempo fue un pueblo rebelde. Y casi diría yo que se burló del juicio que Dios habría de traer, de tal manera que sus actitudes rebalsaron, actitudes pecaminosas, actitudes que no eran propias de la fe, o actitudes que no eran propias del temor a Dios, rebalsaron hasta que nosotros podemos leer la cantidad de juicios que Dios hizo sobre ellos. Si alguna vez ustedes han leído la historia del pueblo de Israel, hermanos, se habla de un pueblo rebelde. La Biblia dice, ¿cuántas veces te he castigado, oh Israel? Y dice, y tu herida o tu llaga todavía está supurante. Es decir, como que nunca nosotros llegamos a entender y nunca llegamos a aterrizar en el hecho de que, hermanos, no se puede evadir el hecho de que las actitudes, los hechos, el rechazo a la verdad divina nos llevará ineludiblemente a tener que enfrentar a Dios. Israel eso nunca lo quiso aceptar, de tal manera que, hermanos, fue golpeado y golpeado y golpeado. Si alguna vez han leído este libro, se darán cuenta, hermanos, cuántas veces Israel fue golpeado. Hubo ocasiones en Israel que hermanos, les mataron 5,000 hombres. Hubo ocasiones en Israel que Dios mató 10,000 hombres. Hubo ocasiones en Israel que mataron 30,000 hombres.
Hubo ocasiones en Israel, oigan esto pues, que les mataron cerca de 500,000 hombres. Porque Israel parecía no entender, sino que Israel parecía endurecerse y endurecerse y endurecerse. Y entonces ellos desestimaban que sus hechos y sus rebeliones un día les traerían, hermano, delante de un Dios airado. ¿Han oído ustedes algo aparte de eso que les he dicho? De que el mismo Israel cayó en el desierto. Cerca de 600,000 hombres cayeron en el desierto. Porque ellos parecían jugar con Dios. Parecían ellos oponerse al juicio de Dios, pero no podían. Dios intervenía, los llamaba al juicio. Pero han oído ustedes de la historia contemporánea, es decir, de la historia, no de la historia esta que está en el libro de Dios, sino de la historia contemporánea de Israel. ¿Han oído alguna vez? Nada menos que hace 50 años. Hace 50 años, 60 años. ¿No han oído lo que le pasó a Israel? Agarraron a todo Israel y lo llevaron a hornos. Y hacían de ellos, hacían jabón. Y hacían de ellos botones, peines de los huesos. Parece que uno llega a desestimar el enfrentarse a Dios. Un Dios airado que pudo haber utilizado a Nabucodonosor, pudo haber utilizado, hermanos, a cualquiera de los hombres del pasado para cumplir su propósito y poner a los hombres que se habían revelado delante del banco de los acusados o en el banco de los acusados para ser enjuiciados. La justicia de Dios no podrá ser evadida. Cuando nosotros leemos esta porción en el versículo 25, dice: sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. En el verso 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en las calles. ¿Han leído ustedes un versículo que dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo? Eso es más o menos. Cuando uno como que está tomando a la liviana, hermano, que Dios llama, o tomando a la liviana sus actitudes. Y hasta que no se topa uno con el Dios airado, pareciera que uno no entiende. Hay gente que dice: se murió fulano. Ah, se murió fulano. Sí, se murió. Pero viene a qué clase de hombre era él. Oiga, mira qué frente. Mira qué clase de persona era. Se le decía, 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 se le recomendaba, se le recomendaba, se le anunciaba, se le anunciaba, se le anunciaba, se le decía, se le decía, se le decía, y nunca paraba. Él tenía siempre una actitud así, alocada, rebelde y blasfema. Un día Dios, ¡pam!, quieto. Y eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué será lo que no vemos? Es decir, lo que vendrá después de la muerte. La Biblia, en una de sus páginas, registra esos acontecimientos que se darán después de la muerte. Dice que murió uno de ellos y abriendo sus ojos en el Hades, clamaba que por favor le untaran agua en los labios. Y clamaba porque aquella situación, hermanos, si no podía ser cambiada para él, que por lo menos fuera cambiada para sus familiares.
porque las agonías del juicio de Dios habían llegado. Y toda su vida libertina y toda su vida inconsciente ahora se hallaba ante una realidad de un juicio que nunca pudo evitar. Cuando la Biblia habla de Israel como pueblo de Dios, habla que el furor del Dios de los cielos se encendió e hirió los montes y los cadáveres salieron, hermano, fueron arrojados en medio de las calles. Parecía que todo ahí había terminado. Pero la justicia de Dios y el juicio de Dios es inevitable. La Biblia dice que va a llegar hasta el extremo. En el libro de Zacarías, el último capítulo del libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, encontramos nosotros que Malaquías dice que a los impíos no les dejará ni la raíz. Es decir, que va a ir a fondo a tomar dominio y juicio sobre aquellos que también parecieron vivir una vida libertina, olvidada de Dios y del juicio que viene sobre el pecado y el juicio de Dios que viene sobre los indiferentes y aquellos que no tomaron en cuenta al Dios de los cielos. Parece que uno está esperando a ver qué nos trae este nuevo año. Hagamos males para que vengan bienes. Sigamos viviendo en la indiferencia, que Dios tendrá misericordia. ¡Momento! El Dios de la Biblia es un Dios que cuando hermanos, atentó contra él, según la Biblia, ni siquiera a su pueblo le permitió, sino que a su mismo pueblo lo llevó hasta el borde de actuar sobre él, sin tener ya clemencia, el día cuando aquel pueblo había rebasado el límite. A Moisés el Señor le dijo, oigan esto pues, vean para acá hermanitos, levanten su rostro. ¿Saben qué le dijo? El Señor le dijo, a los que me han tentado ya 10 veces, yo no los perdono. Y luego dijo, aunque, y mencionó a dos hombres que fueron fieles a Dios en el Antiguo Testamento. Y le dijo, aunque ellos se pongan en medio, yo no los perdonaré. El juicio de Dios es implacable. Nadie puede evadirlo. Hermanos, cuando uno sigue leyendo del versículo 26 en adelante, y el final del versículo 25 dice, con todo esto, a pesar de que los cadáveres están en la tierra, a pesar de que los cadáveres están en medio de la calle, y a pesar que los montes están temblando, dice, y a pesar de esto, no ha cesado su furor. Es decir, que pareciera que nada puede aplacar a un Dios airado. Nosotros estamos educados a vivir de la manera más simplista y de la manera más indiferente que se pueda en relación a lo divino. Una mentirita por acá, otra por allá. Una indiferencia por aquí, otra por allá. Hermanos, un pecadillo por acá, otro pecadillo por aquí. Otra situación por aquí y otra por allá. Pareciera que nosotros como que nos ha creado un alma como indiferente a la justicia de Dios. Cuando la Biblia habla, hermanos, de la posición divina implacable, que no se puede aplacar ante la iniquidad, que no se puede aplacar ni ante su propio pueblo, no digamos ante los impíos, ante los que no tuvieron a Dios en su noticia, aquellos que atropellaron, añadieron, hermanos, pecado a pecado. La justicia de Dios será implacable. Dice la Biblia que llegará el día cuando Dios llamará a todos los hombres a ser enjuiciados. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, también la porción que les mencioné.
Cuando dice, y todos los ríos dieron sus muertos y el mar dio sus muertos. Es decir, hasta después de la muerte todavía, hermanos, está un Dios airado. Parece que es implacable. Y delante del juicio del trono blanco se abre un juicio en donde los hombres, jóvenes, grandes, viejos, pequeños, cualquiera, fue levantado. Y la Biblia dice, alzará pendón en las naciones y silbará y en el extremo de la tierra, y vendrán pronto y velozmente. Será el día cuando su rugido será como de león, dice el verso 29. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. En realidad, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y cuando leo esto, voy a terminar ahora para que se vayan ya. Pero cuando leo eso, a uno le da como, no digo que yo mismo diga me da miedo, me da temor en un sentido, pero en otro sentido sí me da miedo y me da temor de que la indiferencia que habita hoy en el pueblo de Dios y en el mundo los conduzca a actuar de una manera como si Dios no existiera y como que si Dios no va a actuar un día sobre la vida de los hombres. Como que si Dios se ha olvidado de las actitudes malvadas de este mundo. Un día Dios lanzará el pendón sobre las naciones, o el llamado de Dios, y hermanos, y vendrán de inmediato, y Él, como león, arrebatará la presa. Cuando yo leo eso me da, como digo, me da temor, me da miedo. Como la primera vez que leí el libro de Apocalipsis. No sé si alguna vez lo han leído, pero cuando lo leí la primera vez dije yo, Dios me libre. Cuando habla de que caerá fuego, granizo, y que la tierra temblará como borracho, y que luego caerán como meteoritos del cielo a la tierra, y se convertirá en sangre el agua, y el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá. Uno piensa en un Dios de verdad airado contra el pecado, y que no podemos subestimar el pecado, no podemos, hermano, tomarlo a la ligera, porque en realidad Dios está airado todos los días contra los impíos. Así dice el libro de los Salmos, todos los días está airado. Y un día como león tomará la presa. Y ya se fijaron que dice, que no la va a soltar. No es que solo la quería matar, así como ciertos animales hemos visto que solo muerden, matan y sueltan. Dice, no soltará la presa. Óigame ustedes, y óigame usted que está predicando, va a seguir su camino en la indiferencia del pecado, creyendo que Dios no va a actuar un día, creyendo que usted podrá seguir su curso sin que Dios intervenga. Este libro a lo menos dice que no soltará la presa, sino llamará y dará su pendón a las naciones, y vendrán velozmente, porque el Dios de los cielos está airado y llamará, y nadie podrá eludir, evitar, postergar, nadie podrá decirle, Dios, ¿por qué me llamas? No tendrá justicia en sí mismo que lo pueda detener, porque sus pecados han pesado demasiado para que el Dios de los cielos, el día que ha determinado juzgar a las naciones y hacer el juicio sobre ellos, ese día no intervenga.
Yo me recuerdo del día cuando hay varios casos, pero la hermana de Moisés habló de Moisés y Dios la puso leprosa inmediatamente. ¡Wow! Quedó leprosa. Y vino Aarón y Moisés y le dijeron: ¿por qué la pusiste leprosa? Oh Dios, ¿por qué? Pecado es pecado. Queda leprosa, se acabó. Y no importa que sea un niño, una niña, una vieja, un viejo, que uno cree que no hacen nada. Tienen una mente que maquina suciedad y maldad. Dios no pasará por alto al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Un día Dios actuará sobre la raza humana y, hermanos, como leoncillo que sale a la presa, no la va a soltar hasta que se la acabe. El mismo Moisés, Dios le dijo: háblale a la peña. Y fue y la agarró a palazos y le dio el agua. Pero Dios le dijo: por esto no entrarás a la tierra prometida. Y el Moisés le decía: déjame entrar. No, subirás al monte y de ahí la verás, pero no vas a entrar. Un Dios airado, con pecadores en sus manos. Oh, pecadores, no creáis que el Dios de los cielos ese día os perdonará. No creáis que ese día el leoncillo dejará ir la presa. ¡No! Ese día serán como estopa. Ese día os devorará. Porque ese día final no habrá misericordia. Los pecados habrán hecho tanto impacto en la vida del hombre que lo hundirán y lo hundirán y lo hundirán y lo hundirán. Hasta que la única, hermano, paga por aquello que se cometió será la destrucción plena. ¿Está listo usted para enfrentar a un Dios airado? ¿Está listo para enfrentar a un Dios airado? ¿Está listo usted? ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántas maldades han llegado a nuestra alma, a nuestra mente? El día cuando el Señor llame a los hombres, vendrán de los mentes. Nadie podrá decir: ¿por qué me citan ante el Dios y el juez de la tierra? ¡No! Está establecido el día cuando Dios ha de juzgar. El implacable Dios. ¿Te atreves a ir a esa cita? Con tus pecados, tus maldades, no verás la vida. Solo podemos hacer una cosa este día: pedir misericordia antes que llegue ese día. Porque en ese día, yo soy tu amigo, Señor, no te conozco. Yo fui a la iglesia, no te conozco. Yo me acuerdo que fue un domingo en la tarde, no te conozco. Será implacable. Vamos a orar a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos,